Tukuylla rikunmashikuna kay pachapi kikinkunapa wasikukunapi llata kaspa, mana kaspa kakaru llaktakunapi kaspapas alilla sumaqlla yallina huskama yaspa shuk musuq rikuchikunawan chayama hupani. Shina kushilla kay rikuchiman ali shamushka kapaychi nishpa kallaripani. Estimados amigas y amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Bajo un mismo sol. A nombre de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas APAC y todos quienes estamos tras cámaras, les extendemos nuestros afectuosos saludos. A continuación, como siempre, les comparto lo que les hemos preparado para hoy. Veremos cómo se prepara una deliciosa torta de camote, chagracamac, un reportaje sobre la importancia de cultivar tradicionalmente los alimentos que consumimos, el casabe, masa obtenida de la yuca, alimento tradicional de la nacionalidad Siecopaya, y como siempre, mushumuyo, su segmento de enseñanza del idioma quichua. No se muevan de sus asientos, que ya regresamos. Kikinunaka bajo un mismo soltami rikunaupangichi. Saber alimentarse es prioridad para tener una buena salud. El camote es un tipo de tubérculo con algunas propiedades nutritivas. Sus raíces pueden ayudar a tratar la leucemia, la anemia, la presión alta, la diabetes y la hemorragia. Se encuentra en todo el continente americano y normalmente es usado para platos salados. Sin embargo, la señora Verónica Vega, innovadora culinaria, ha creado en su cocina un novedoso pastel de camote. Aprenda a preparar este delicioso postre. Veamos. El camote es un tipo de tubérculo originario de los trópicos de América Central y Sudamérica. Existen varios tipos de diferentes formas y colores. También es conocido como boniato, chaco o papa dulce. Además de ser un implacable enemigo del hambre, el camote es sobre todo una raíz con enorme potencial nutritivo y medicinal, debido a la gran presencia en él de vitaminas, proteínas y minerales. Este tubérculo se consume de muchas formas: cocido, al horno, machacado, en mermelada y en otros dulces. En esta ocasión fuimos a visitar a doña Verónica, quien es una experta en la preparación del pastel de camote morado. Hoy vamos a preparar una torta de camote. Los ingredientes son camotes, una taza de harina, 3 huevos, media taza de maicena, 4 onzas de leche, una porción de pasas pequeña, una cucharada de polvo de hornear, media taza de azúcar, 100 gramos de mantequilla. Vamos a batir la mantequilla con el azúcar hasta que se forme una pasta consistente. Luego agregamos los huevos uno a uno, incorporándolos a la masa. Y colocamos el camote previamente cocinado y triturado. Poco a poco vamos agregando los ingredientes secos como la harina, la maicena, la porción de pasas y vamos combinando con las 4 onzas de leche. Una vez batidos todos los ingredientes, colocamos en un molde previamente enharinado. Vamos a hornear el pastel a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por 45 minutos o hasta que el pastel se encuentre cocido y está listo el pastel. Este pastel se puede acompañar con una taza de leche o cualquier bebida de su agrado. Puede ser una colada de avena o una colada de maicena con leche. Especialmente
En los niños tienen un poco de resistencia a probar un pastel de camote porque le asocian con algo de mal sabor, desagradable, y en realidad no es así. El camote tiene un sabor muy específico, muy dulce, un sabor delicioso. Es rico el camote consumirlo entero. Y con este tipo de preparación se logra conseguir un mejor sabor. El pastel de camote tiene un precio conveniente, no es muy caro, se lo puede consumir en cualquier familia y es muy agradable el sabor y puede ser utilizado en cualquier ocasión. Pero antiguamente nuestros mayores la preparaban con mucha frecuencia, es así que yo aprendí a hacer este pastel de manos de mi abuelita. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Chagracamac en español quiere decir el o la responsable de producir alimentos. En la sierra ecuatoriana son las familias campesinas e indígenas las que con sus conocimientos y tecnologías tradicionales nos brindan alimentos sanos y seguros para todos los ecuatorianos. Los Chagracamac logran esto mientras cuidan la tierra y muestran respeto hacia la naturaleza. Veamos. Runakunaka ashpa mamawanka pakta paktami kawsanchik. Ashpa mamaka runakunapaka mamami kan. Chepimi ñukanchi kawsaykunapash pukurin. Tukuy ñukanchi chagrakunapash. Kotakachi ukupi ayllu llaqtakunaka kunankamami taytakunapa mamakunapa yachaykunata charinchik chagrata imashina kamanamanta. Ali chagra llukshichun munashpaka kallarimanta yapuna aliguta rompina cruzana chaypa hipa wachuna kan. Chashnashpa ñakutin ña tarpuna, tarpukpika ñakutin tarpushpaka enseguida utsallami halmana kan, utsalla halmanpimi chagrakunaka ali llukshin. Kutin halmana atrasarishpaka perderin. Kay tarpuykunaka kanmi ama yarjay kangapa, o sea que wawakunawan mikushpa kawsangapa, porque si es que randi huytalla na ushanchi alpata charishpa karin ashtawan tarpuna kanchi vecinokuna wakinbika paykuna na charishpa na tarpushpaka ñukanchima shamun rogangapa shina mañan chaykunapish karanchi randi. Wakin vecinoka tarpun papata, wakin vecinoka tarpunchi solo sara poroto, chayka ñakutin vecino karan papata ñukanchi karanchi sara poroto. Ñakunchi alvis hasta ñakutin shuk vecinoka tarpunga, ñakutin ñukanchika na tarpunchi, chayka ñakutin shuk granota tarpushkashpaka chayta karanchi. Shinaka. Kay comunidadkunapika fukunmi sara, poroto, tauri, albisi, papa, quinoa, durazno, fukuncha, kayllapita mandarinakunash fukuncha, shina fukunmi mishki cosaskunapish. Ñukanchika wawakunata pushamunchi aydawayninchi, wawakuna más que escuela más rikpipash, pero sábado domingo más que aydawayninchi. Aydawaynikpi aydan lado vecinokuna, familiakuna paktishpaka aydan. Mingayta rurakpi aydan. Kunan pachakunapi kay tukuy sumak taytakunapa, mamakunapa yachaykunatami shuk ayllu llaqtakunapi chingariku. Shinallata maki purari, maki mañachirishpa llankaykunapash chingarinakun kunan kay pachakunapika. Kay pachakunapi runakunaka ashpa mamawan yana pakta kawsan. Ashpa mamatapash hatushpa, shitashpa hatun llaqtakunapi kawsangapak rin. Kaypi shamunma tukuchinapa pikashpapash tukuylla kirukunata kalpakunta waglichishpa nishpalla hatushpa tukuchinchima y chaykarima rikunchima a la final el dinero no se puede comer. Tukuylla ta rikunchima kay alpapi tarpushpa mikunchi wawamanta yachachushka ñuka mamita kaymanta mikushu kawsangin kaymanta kamba churikunama kamba warmima mikuchingin kaypimi kawsanakangin y kay alpami chaykarimash kullkita yali balishka kan alpaka natukurin kullkika imapish tukuchitushanchik. Ashpa mamata mana huyashpa wakaychishpa kamashpa charikpika yarjay pachakunami chayamuju. Kay pachakunapika runakunaka irki unkuykunawan wañunajunchi mana alli mikuymanta. Chaymanta yachajuna kanchi ashpa mamapi tarpunata, llaqtakunapi fukushka sumak murukunata mikuna kanchi.
Venga. Kotakachi ayllu llaqtapiqa quinoa, amaranto, mashua, oca, shinallatak shuk murukunatami tarpun. Punta pachakunamantapacha kay tukuy murukunaka nina mutsurishkami kan, hampikunapashmi kan. Kay murukunata mikushpami runakunaka sinchi kawsanchik. Si vengo del colegio, le ayudo a sembrar o a reservar, y cuando están los frutos grandes le ayudo a cosechar. Cortar las hojas secas, ponerles en un terreno vacío, y eso nos sirve para darle a los animales, a los ganados, a los cuis. Eso lo aprendí desde chiquita porque mi mami me dijo que esto debo que hacer. Primero sembrando, después cuando ya están grandes cosechando, y ahí le hacemos así de semillas, así también otros, así como el poroto, el maíz, las habas, eso. Ñupari taytakuna yachachiwashka ñukapa hatukupa yachachiwashka imashalla tarpunata kay murukunataka kay sarata shinata tukuitallata kanmi shina killa mamata rikushpa kan chay lunata rikushpa ima killapilla tarpunata imashpa ama shina lancha nin o mayjambash jurukuna mikusha tukuchichu chay casa ni chaykuna ama urmachu chaypami kan. Y kay llaqtapika chay murukunata tarpunchimi kanmi sara, poroto, shinallata kay kashari septiembre killakunapi, y shinallata kanmi arvejas kan mayo killapi. Tarpushpa alpamanta mikushunchik, ama maypipash shina supermaxi mayjambipash randishpallaka mikushu. Imashpa yachanchi na yachanchi maymanta shamun, maymantallami shamuhun kay chaypi mikunchi chaykunaka imatalla churashka shamuhun mana yachanchi kaypika ñukanchita tarpunchi ñukanchita rikunchi ima rafukukta munayshi yarin mikun apapish gusto chaykarinbash sumakta mikurin. Ayllu llaqtakunapi mana chingachinachu kan ashpa mamawan pakta kawsanata. Taytakunapa, mamakunapa yachaykunata hapishun, paykunashina maki purarishpa, yanaparishpa sinchi kawsangapa. Manaya, bienvenidos a Mushukmuyu. Wiwakuna, los animales. Hoy aprenderemos el nombre de los animales en quichua. Atalpa, gallina, culta, pato, huayincú, conejo, añas, zorrillo, cuchillo, mono, runa llama, llama, oveja, abyu, caballo, guagra,
ganado. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. Los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana son depositarios de muchos conocimientos y prácticas culturales. La elaboración del casabe, una masa elaborada a base de yuca, es parte de su gran patrimonio alimentario. Veamos en qué consiste dicha delicia y cómo se prepara. Estamos en la comunidad Siecopay San Pablo de Catetziayá, ubicada a 1 hora y media de Xuxufindi en la provincia de Sucumbíos. Aquí el casabe es un alimento tradicional de esta nacionalidad. No es extraño llegar a la comunidad San Pablo y encontrarse con imágenes como esta. Extensas tortillas de yuca tendidas en cordeles. Es parte de la tradición. Se trata del casabe. Siecopay kato ang kuwaya intina nyako kanturi kuasia ya nyerikan ang bakwe. Sio no kriwe sikoridad. Una vez que tiene las yucas, ¿qué hace? Lo traigo en la casa y lo lavo y comienzo a rallar en la ralladera. Y después hago escurrir con la bolsa de tela y de ahí el exprimidor grande le exprimo para que lo quede bien seco. Esta herramienta se teje con las cortezas de árboles de la selva y es utilizada para exprimir la harina de yuca, que una vez deshidratada se asa en estos antiguos tiestos de barro hechos a mano por los mismos secoyas, artefactos utilizados en el proceso para la preparación del casabe. Ahí ya comienzo a cernir en la cernidora. Ahí le pongo en el tiesto caliente para ya hornar. Primero lo hago, después del lado tengo que voltear, digamos, para que lo seque bien. La masa rallada le ponemos en la olla, pero sin nada de exprimir nada, solamente con almidón para echar pescados para comer, poco de ají, sal
le ponemos. Pero tienes que ir removiendo para que no se queme y no se pegue porque tiene almidón. En la cultura Siecopay, el casabe es un acompañamiento indispensable para las comidas. Puede reemplazar el arroz, la yuca y el plátano en las sopas. El suero que se extrae de la yuca cuando se exprime es cocinado con ají y carne de monte o gallina. A esta sopa la llamamos piaraca. Los hombres secoyas en la casa participan, por ejemplo, manteniendo la casa, limpiando alrededor. Siempre tomaban yocó al amanecer, a las 4:30, torcer chambira, y hacían diferentes artesanías como hamaca, lanzas, todo eso, bodoquera, todo eso se hacen los hombres secoyas en la casa. En hacer casabes, los hombres, por ejemplo, cortar las leñas, todo eso se encargan los hombres. El juicio huerto de yuca, eso se encargan los dos, por ejemplo, la esposa y la mujer, si los hijos, todos se van a limpiar el huerto de juicio. Generalmente el casabe no se encuentra a la venta. Los secoyas acostumbramos a compartir nuestro casabe entre familiares de la misma nacionalidad o con visitantes de otras nacionalidades, también con amigos mestizos como un gesto de amabilidad. En los eventos culturales no puede faltar y lo comemos acompañando los alimentos tradicionales como un gesto comunitario. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. La música, ¿no? En mi vida ha sido una fuente de salud. La música en sí, según los grandes investigadores, los grandes científicos que han cruzado en este mundo, simplemente dicen que la música es vida y yo concuerdo con eso. Y lo que nosotros tenemos aquí y yo tengo aquí es un poco de vibraciones, un poco de mi vida para compartirles.
kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Hemos llegado al final de esta emisión. Les contamos que este ha sido el último capítulo de la 8ª temporada. El equipo de producción se retira por un corto tiempo para preparar lo que será la nueva temporada de Bajo un mismo sol, la 9ª, que empezará en febrero. Entre tanto, desde la próxima semana estaremos presentando interesantes videos de productores amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao.